bienvenidos a Exitosa, son las 9:02. El Ministerio del Interior ha respondido referente a esta noticia sobre las reuniones del ministro Santibáñez. ¿Qué ha dicho? Mininter informa, ante la noticia difundida en un medio de prensa en donde se indica que el ministro Juan José Santibáñez habría recibido la visita de 20 congresistas en distintas reuniones en su despacho ubicado en la sede central del Ministerio del Interior, el Mininter informa lo siguiente. Estoy leyendo la noticia difundida mediante las redes sociales del Ministerio del Interior mediante la cuenta de X, el Twitter. El ministro de Estado del Despacho del Interior, así como los demás ministros de las demás carteras, tienen como obligación atender todos los requerimientos de los señores y señoras congresistas de la República sin distinción alguna, ya que personifican el voto popular, constituyendo ello una regla del Estado democrático. Parte de esos requerimientos lo constituyen solicitudes de reuniones presenciales que los mismos congresistas solicitan a fin de coordinar acciones en beneficio de la seguridad de diversas localidades del país, así como peticiones de destrave de proyectos de inversión en seguridad ciudadana e impulsar una agenda conjunta de lucha firme contra el crimen. Como parte de esas reuniones de coordinación se han impulsado convenios de cooperación interinstitucional, así como proyectos de ley que permiten elevar los estándares de seguridad en el Perú. Ese trabajo conjunto es una práctica habitual y efectiva entre el Mininter y el Congreso de la República, así como con otras instituciones y los representantes de otros gobiernos, situación que enriquece la misión del Estado por garantizar el bienestar de toda la comunidad. El ministro Santibáñez nunca se ha negado a atender a un parlamentario en un marco de política de puertas abiertas, comulgue o no con los lineamientos del sector. Como muestra de ello, ha sostenido reuniones con todos los congresistas que lo solicitaron. El sector interior reafirma su compromiso por seguir trabajando en favor de la seguridad pública y el orden interno bajo una política de integridad institucional. Muy bien, eso es lo que ha puesto el Mininter. Ahora nos vamos a ir rápidamente con nuestro bloque de situaciones que a ustedes les sirve, nuestro bloque utilitario. Esta vez vamos a saber cómo denunciar las conexiones clandestinas de agua, ¿no? ¿Cómo nos puede servir a nosotros eso, no? De repente nosotros estamos pagando un recibo enorme y no sabemos si nos están robando agua. ¿Cómo denunciar precisamente conexiones clandestinas? ¿Cómo podemos hacer para que la SUNAS nos ayude? Nos pueden llamar al 251-9422, al 741-0955 y el 940-800-800. El 940-800-800, como ustedes bien saben, es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos pueden mandar todas las consultas que ustedes quieran hacer. Robar agua potable puede tener una pena de hasta 6 años de cárcel. Ojo con eso. Vamos a ir rápidamente en una comunicación telefónica con la señora Gabriela Corimania. Ella es representante de la SUNAS. Bienvenida, señora Corimania, Exitosa. Exitosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Muy buenas noches y muchas gracias por el espacio para un tema que bien mencionas es muy importante, ¿no? Para los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Cómo le afecta al ciudadano de a pie que esté en su casa un robo de agua potable, una conexión clandestina? Claro, mira, Karina, ahí es importante porque hace un rato tú mencionabas lo que puede ser finalmente que, por ejemplo, se conecten de manera ilegal con mi servicio, o sea, con mi conexión de agua. ¿Eso qué significa?
que lo que va a pasar y lo que quizás podríamos ver es que alguien ha roto la vereda, ¿no?, donde está la caja de la conexión y se está conectando de manera irregular, ¿no? Quizás a veces no podemos darnos cuenta porque, no sé, vamos a pensar que es un predio que tenemos, no solemos habitarlo y de pronto vemos pues que han hecho algún trabajo, alguna obrita chiquita y de pronto pues como tú bien dices, la presión comienza a bajar y tú dices, ¿por qué está pasando ello? Entonces, ¿tenemos que denunciarlo? Por supuesto que sí. Pero también ahí hay un tema, ¿no? Es un tema a veces de seguridad, ¿no? Porque uno dice, ¿qué puede pasar? ¿Esa persona o esas personas pueden tomar represalias? Bueno, ahora que estamos viendo en un tema de delincuencia en nuestro país, podría pasar, sí, pero no tiene que saberlo. Y esas denuncias pueden ser en anónimo total, cariño. Tanto en la empresa de agua, estoy hablando acá en el caso de Lima, en el caso de Cedapan, o a través de nosotros, para nosotros gestionarlo a través de SUNAT. Entonces, la denuncia puede ser anónima y lo que va a hacer la empresa de agua es ir, verificar y cerrar esa conexión clandestina y proceder obviamente a tomar las acciones legales justamente en contra de quienes se han conectado de esa manera. Y las conexiones clandestinas se pueden hacer sin que el dueño se dé cuenta, es decir, el predio puede ser grande. De repente tú cuando tienes una casa te puedes dar cuenta porque está enfrente de tu casa, pero si es que no estamos en Lima o si es que estamos quizá en alguna chacrita, ¿se podría hacer de alguna manera que no se dé cuenta la persona y que finalmente solamente se preocupe porque se incrementó el consumo de agua? Exitosa. Sí, lo que pasa es que ahí creo que es algo muy cierto lo que mencionas, ¿no? Es difícil no darse cuenta, pero también dependerá cuál es la zona en la que vivimos. Vamos a pensar que no, o sea, digamos, el frente de nuestra casa no tiene todavía la vereda bien hecha, ¿no? O vamos a pensar incluso, y eso ya sería en extremo, ¿no?, que justo hicieron la pavimentación de la vereda, la municipalidad, la pista, y la persona inescrupulosa lo que hizo es aprovechar en ese momento de conectarse a la vereda. Entonces, claro, definitivamente el recibo va a venir más. La presión puede bajar en la medida que obviamente la casa o la vivienda o el local que esté al costado y que esté robando esté consumiendo agua. Entonces ahí podríamos darnos cuenta. Lo importante es, y ahí por ejemplo es bueno, que creo que la vez pasada lo conversábamos, ¿no?, de cuánto es lo que finalmente estoy consumiendo y lo que puedo finalmente yo detectar como usuario del servicio. Entonces ahí definitivamente el vecino tiene que obviamente ver dónde está, si han hecho quizás algún trabajo, quizás incluso se han hecho pasar hasta por la empresa prestadora diciendo que están haciendo algún mantenimiento y han aprovechado más bien de conectarse de manera ilegal. Entonces todas esas cosas es muy importante que siempre estemos atentos y estemos vigilantes. Tenemos una llamada telefónica, por favor vamos a contestar. Hola, buenas noches. Aló, buenas bienvenido, noches. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta, por favor? Arturo, ¿cómo se podría hacer una denuncia de, mire, es un predio donde está en litigio, pero es de mi familia, pero yo soy su vecino y resulta que estos sinvergüenzas roban agua y luz, no sabemos cómo poder denunciarlos, porque vienen los inspectores de municipal y les dan 50 soles y uno está pagando 180, 150 soles de la mensualidad y ellos solamente le dan 50 soles una propina a los supervisores y se van tranquilitos. Eso no puede ser así. De acuerdo. Entonces, este es otro caso. Ellos no están habitando el predio, por lo que Claro. puedo intuir, entonces, pero pagan sus servicios y se dan Claro. cuenta de que los vecinos están que le roban el agua. ¿Cómo puede Exacto. hacer? ¿Le puedes explicar, por favor, paso a paso, Claro que sí. cómo hace para denunciar? Sí, claro que sí. Lo primero que tiene que hacer el señor que acaba de llamar, porque es muy importante y podría en realidad incluso suceder más cuando cerramos el predio y nadie habita y ahí se aprovechan justamente estas otras personas, es acercarse a la empresa de agua. La empresa de agua siempre va a tener una oficina comercial, ¿no? También puede llamar, sí, seguro que sí, en realidad, sin embargo creo que a veces es
de manera personal dar justamente los datos, ¿no? De, obviamente, yo denunciando, indicando, ¿no? Que en tal predio se está observando tal tipo de conexión, quizás tenemos incluso unas imágenes, unas fotos, ya hemos registrado, ¿no? Algo determinado, y además podemos comprobar que no estamos habitando en la vivienda. Quizás la vivienda pues no tiene nada, no tiene ni muebles, ni enseres, ni nada. Pero pedirle a la empresa de agua que tome nuestros datos en forma anónima, que no los utilice, que no le vaya a tocar la puerta a la persona inescrupulosa diciéndole, el señor fulanito de tanto ha comentado y ha dicho que usted estaría conectado de manera ilegal. No, eso es parte finalmente de una inspección que tiene que hacer la empresa. Yo imagino, y también obviamente que a veces por un tema de seguridad, porque a veces no sabemos quiénes son las personas que pueden estar habitando a nuestro lado, es que podamos obviamente también tener ese temor, pero también podrían en todo caso acercarse con nosotros y nosotros haremos la gestión respectiva, ¿no? Porque, Karina, te contaré que a veces no solamente pasa de predio a predio, a veces también hay personas inescrupulosas, comercios, hasta industrias, que se conectan de manera ilegal, no a la otra vivienda, a la del costado, sino que se conectan a la red de tubería, o sea, a la tubería que pasa afuera de nuestras casas. Y eso también tiene que ser denunciado. De acuerdo, pero entonces, vivienda, ¿no? claro, ¿y quién termina pagando eso? No, a ver, si se detecta la conexión clandestina al usuario, no le pueden cobrar, ¿no es cierto? Justamente porque le han estado robando el agua. Ahí tiene que proceder justamente la denuncia, las medidas que tome la empresa de agua. Eso no puedo obviamente hacerlo si se detecta finalmente pues que se ha hecho ese tipo de conexión, ¿no? Entonces, y me estabas diciendo que primero vaya a la empresa de prestadora del servicio, pero el señor nos había dicho de que parece que ya se había quejado y él intuye de que le dan un soborno, una coima, una propina, una dádiva a los técnicos y que les habilitaban el servicio. Entonces ya no confía. Puede hacer esta denuncia en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que es la SUNAS. Por supuesto. Exacto, sí, puede acercarse a nuestras oficinas o llamarnos por teléfono al 1899 también para poder tomarle sus datos, hacer la gestión respectiva. Y eso es muy importante lo que mencionas, Karina, ¿no? Vamos a pensar que estoy en enero, hice la denuncia respectiva, cortaron y digo, perfecto, está todo muy bien, y de pronto veo que nuevamente se está conectando de manera irregular. Eso no puede pasar, ¿no? Yo entiendo que quizás eso incluso hasta más que afligirnos nos da obviamente un poco más de temor. Por favor, SUNAS 1899 de cualquier parte del país, por favor, nos pueden llamar para poder hacer la gestión respectiva y también, por cierto, incluso denunciar a esas personas de la empresa prestadora que están haciendo ese acto ilícito, porque eso también se tiene que denunciar, no solamente quien está robando agua de nuestra conexión, sino también a ese trabajador o a esos trabajadores que están haciendo esas conexiones clandestinas. 1899, entonces es el teléfono para las denuncias de este tipo de conexiones clandestinas. Las conexiones clandestinas son en realidad constantes en nuestro país, es decir, de casa a casa, de negocio a casa, las que afectan al ciudadano de a pie. A ver, lo que pasa es que el tema de las conexiones clandestinas existen, no voy a ponerte en un tema de estadísticas, porque finalmente también, como te mencionaba hace un rato, existen aquellas, digamos, empresas, incluso que se pueden conectar a la red de manera irregular, que incluso, ojo, puede afectar mucho más todavía, porque vamos a pensar que ni siquiera es una casa, es un comercio. Entonces, ese comercio va a suceder es que va a hacer que baje, va a disminuir el igual. Entonces, obviamente, no es solamente un vecino que está, obviamente un usuario el que está siendo afectado, sino son varios usuarios que terminan siendo afectados, ¿no? Entonces, de esa misma forma, también obviamente se hace el tema de las conexiones clandestinas. Otra forma, Karina, es que se conectan de manera irregular a las conexiones de los parques y jardines. Porque los parques, bueno, a veces son regados, ¿no?, con agua potable, se conectan de manera irregular y pasan a consumir el agua.
Luego otra forma injusta que podemos ver, desconectan los hidrantes. El hidrante tan importante para las emergencias por incendios, se conectan de manera ilegal y de ahí roban agua. Imagínate, ya eso termina siendo más terrible, porque significa que obviamente pues ponen en riesgo lo que es la atención de una emergencia. Muy bien, entonces hasta el hidrante está involucrado en lamentablemente, en estas conexiones clandestinas que los irresponsables los dejan sin agua. Y esto, cuando les quitan el agua a los hidrantes, se supone que está separada sí, y esta acumulación de agua es solamente para casos de emergencia y claro, se la gastan. Exacto, o sea, digamos, vamos a pensar que están consumiendo constantemente el agua que viene por el tema del hidrante. ¿Puede afectar la presión? Recuerda que cuando existe un incendio, los bomberos a veces lo que más piden y automáticamente coordinan con la empresa de agua es aumentar la presión de agua, porque necesitan obviamente mayor volumen, ¿no es cierto?, y con mayor fuerza. Pero no solamente eso, sino que incluso se avería, o sea, digamos, lo desarman, digamos, de una manera tan brusca, tan drástica, que luego si el bombero quiere venir y conectar, no va a poder hacerlo. Y ahí va a ser incluso peor, porque al menos, digamos, si solamente fuera abierto y bajar el volumen, al menos tienes un poco finalmente de agua. Pero ¿qué pasa si finalmente lo daña? Daña esa parte, esa infraestructura. Exitosa. No va a poder atender ese incendio. Y quizás incluso, imagínate, Karina, que justamente el inescrupuloso sea el afectado del incendio. Se está autoafectando en realidad, ¿no? Entonces está afectando no solamente a una familia, sino a toda la sociedad. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Bienvenido, Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, señor. ¿Cuál es su consulta, por favor? No es consulta, sino es una ayuda con respecto al tema que están tratando del robo de agua de parte de otras personas, ¿no? Que no están en casa, sin embargo le roban el agua. Sí, por supuesto. Entonces, CEDAPAL está en obligación, ¿no?, de recibir todo tipo de quejas. Algunas veces, experiencia personal, CEDAPAL no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer? Ir a CEDAPAL y le tiene que tomar constancia. Si la persona el empleado no quiere, tomar el nombre del empleado porque tiene en su camisa o tiene su check, entonces tomar el nombre, ¿no? Y con eso ir a la SUNAS. Cuando no le quieren dar informe, mejor dicho, porque el CEDAPAL tiene que ir y enviar un técnico. Y ese técnico, cuando va a casa, tiene que dejar un reporte, le tiene que dar al dueño de la casa, tiene que darle un reporte de que ha asistido y las anomalías que ha encontrado. Y con eso se va a la SUNAS. Bueno, ese es la ruta. Muy buena la participación del señor. Espero que no haya tenido que tener muchos reclamos para poder incluso conocerlo, ¿no? Pero sí es cierto, uno va a la empresa, cuando se hace una inspección en un domicilio, lo que va a hacer es llegar la empresa de agua y va a llenar un formato, ¿no? O sea, digamos, cuántos baños tenemos, cuántos caños, dónde está nuestra conexión principal, va a tomar datos. Y esa hoja de reporte que bien dice el señor, nos tiene que dejar una copia. Ahí solamente yo acotaría algo adicional a lo que ha mencionado el usuario, es que si no estamos de acuerdo, por favor, con lo que se está llenando, pongamos la observación, ¿no? Porque a veces puede ser que, no sé, me ponen 3 baños y al final tengo 2, ¿no? Y por error quizás el operario lo hizo de esa forma. Entonces, eso, por ejemplo, es tomar en cuenta. Bienvenido, Exitosa. Buenas noches. Aló. Hola, buenas noches. Qué bonito Ríos. Bienvenido. Es una cosa. Una vez pasó lo siguiente, el vecino dice por qué reconoció tanto. El problema está cuando yo, ese rato yo tenía agua, salía de mi caño. En eso yo voy a pagar su tío, al CEDAPAL, y cancelo la cuenta. Cuando vengo, sigue teniendo agua. Entonces justo a ese rato entra el señor que corta el agua. Porque todos sabemos que la empresa de aparte cariza. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que me viene a cortar diciendo, no, si no tengo la orden de corte. Sí, pero ¿por qué vas a cortar si yo no tengo nada, ya pagué? Entonces él me dice, no, tengo que cortarte porque si no a mí me va a botar de la chamba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo fui de nuevo hacia la a reclamo.
Y el corte de la conexión es 45 soles más o menos uso doméstico. Sí, a ver, creo que estoy entendiendo muy bien, Karina. Vamos a pensar que hoy, que es 26 de febrero, mi recibo ya había vencido. Perdón, 25. Hoy día 26, ¿ok? Se cierra el día 25 las cuentas y lo que hacen los operarios de la empresa de agua es hacer la lista. ¿Sabes qué? Tengo tantos morosos. Karina, Gabriela, tengo que ir a acercarme a sus domicilios y cortarles el servicio. Y los operarios suelen salir, vamos a pensar, 6, 7 de la mañana, temprano. Pero el señor dice, pero yo he ido el 26 temprano, voy y pago. Pero hay que considerar que está pagando al día siguiente y esa orden de corte ya salió. Entonces, no es que yo pago 8 de la mañana y de pronto que cuando pago, la persona que recibe el pago llama al operario y dice, ya no le corten porque ya pagó. No, no es así. O sea, nos gustaría que pudiera ser así de rápido, definitivamente, y automatizado. Sin embargo, ya se pasó al día siguiente. Y claro, finalmente puede demostrar que ha pagado, pero el operario no tiene esa facultad para dejarle decir, perdón, usted ya pagó, ya no le corto. Pero se debería automatizar porque cobran por la reconexión. Es que ya ese pago, Karina, ya no se va a poder efectuar, porque finalmente haber hecho el operario, la ruta, la llegada, el transporte de la persona, significa finalmente costos, son servicios colaterales, como le decimos, que están finalmente ya incluso estipulados. O sea, a mí me da también muchísima pena que pueda suceder esas cosas. Claro, cuando ya se trasladó es un costo. Tenemos otra llamada. Bienvenido, Exitosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches. Mire, mi consulta es, le llamo de Huaycán, de la parte alta zona, de la zona T de Huaycán. Mire, acá en este lugar hay pilones donde las personas que administran revenden el agua a 15 soles el metro cúbico, aprovechando la necesidad de la gente más necesitada. Entonces, quiero saber si eso lo permite CEDAPAL o la SUNAS, o si de alguna manera podrían intervenir en estos abusos. Muchas gracias. A ver, entiendo a la señora. Vamos a pensar, Karina, que tú y yo no tenemos una conexión de agua, pero tenemos este cañito. Este es el cañito y tú y yo tenemos que compartir. Tú y yo lo vamos a pagar. Claro, pero la señora dice, pero Gabriela me vende el agua, me está revendiendo. No debería hacerlo, no, en la práctica no debería hacerlo. Pero ojo, también hay un tema de consumo y significa que si yo estoy vendiendo 1 metro cúbico de agua, igual lo voy a tener que pagar. El problema es que, ¿cómo hacemos? Yo puedo estar cobrando y tú dices, pero yo pago igual que tú y tú estás recibiendo un dinero. No puede hacerlo, definitivamente que no. Si tuviéramos nuestra conexión en casa y alguien nos pide pues que le vendamos 1 metro cúbico de agua, tenemos todo el derecho finalmente de venderle porque finalmente eso lo vamos a pagar. Pero si estamos compartiendo esa conexión, no puede ser posible, ¿no? Entonces ahí sí yo le pido a la señora Huaycán, que nos acaba de llamar, que por favor se ponga en contacto con nosotros al 1899, también lo puede finalmente reportar a CEDAPAL, porque el pilón no está hecho para ello. Muy bien. Bienvenido, Exitosa. Buenas noches. Aló. Hola, ¿cuál es su consulta, por favor? Señorita Karina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Su consulta. Aquí, sí, mire, yo vivo en el Callao y saliéndome un poquito que sea de su programa porque es un problema que está sucediendo en el colegio Juan Ingunza Valdivia de la policía, señorita Karina. ¿Qué está pasando, señor? Lo que sucede es que la directora, que es una comandante, es una mujer, está cobrando y está obligando a todos los padres de familia a que paguen por matrícula 700 soles, señorita, y es un colegio de la policía y es gratuito, solamente se paga la cuota de papa, creo que 30 soles. Y esta señora comandante no está matriculando a los que no pagan, y todos son gente, son hijos de la familia policial. Muy bien. Hay civiles. Por favor, quédese en la línea que le van a tomar los datos para poder ir mañana. Muchas gracias, señor, por llamar. Muchas gracias. Es de verdad es un atropello si es que esto no está estipulado en el contrato. Es un colegio privado, creo, no lo sé muy bien, pero ahora le van a preguntar. Muchas gracias, señor, por llamar. Muchas gracias también. Hemos estado con Gabriela Corimaya, representante de SUNAS, hablando de estas conexiones clandestinas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias más bien a ustedes. Y ya saben, por favor,
1899 y también el número de WhatsApp. Agréguenlo de una vez a su WhatsApp 1-614-3180 para cualquier problema operativo con el servicio. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. No se muevan, regresamos.